Dios les bendiga en esta mañana. Una vez más estamos aquí para dar la enseñanza. Gracias al Señor que me concede un domingo más poder compartir esta enseñanza con ustedes. Primeramente, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por ello y saludando también a las iglesias, ¿verdad? A que nos conocen, ¿verdad? A la iglesia Centro Cristiano, donde son pastores los hermanos Delgado, y la iglesia de Misión Pacoima, donde están los hermanos también escuchando, la iglesia de Herrick, y la iglesia aquí también de Lancaster, ¿verdad? Iglesia El Paraíso, que me tienen el favor de escucharme. Damos gracias a Dios por ello. Antes de dar principio, voy a hacer una oración para que sea el Señor el que me ayude a poder compartir esta palabra con ustedes. Padre, en este momento, Señor, estoy delante de su presencia, primeramente dándole gracias por lo bueno y misericordioso que ha sido con cada uno de nosotros en este hogar, Señor. No nos ha faltado nada, Señor, y sabemos que es por la mano poderosa de usted que está al pendiente de cada uno de mis familiares. Gracias a Dios por ello. Ahora estoy para compartir esta clase, Padre. Le suplico la ayuda de lo alto y a la vez también le suplico que cada palabra que salga de mis labios, que sea solamente palabra para edificar. Y a usted, Señor, me encargaré de darle toda la honra y toda la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Muy bien. El título de la lección en esta mañana es Otras cartas del Nuevo Testamento. Y se dice la verdad central: la palabra de Dios describe la vida cristiana. Voy a leerlo una vez más. La palabra de Dios describe la vida cristiana. Versículo clave se encuentra en 2 de Pedro 1:4, que dice: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muy bien, entonces la lectura se encuentra en varios versículos de Hebreos, Pedro, Santiago, y vamos a tratar de cubrirlos, aleluya, con la ayuda de Dios. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó excelente nombre que ellos. Muy bien, leemos el primer versículo de la palabra de Dios, donde Dios nos habla y nos dice: desde el principio Dios siempre ha hablado a la humanidad. En el Antiguo Testamento, por medio de fieles y confiados mensajeros, los profetas recibieron comunión de la palabra proveniente de Dios, y lo hicieron en diferentes maneras, en diferentes tiempos. Usaron diferentes métodos, ¿verdad? Dios queriéndose comunicar con el hombre, Dios queriendo siempre comunicar con la humanidad. Pero habla muy claro en el primer versículo: en estos postreros días, o sea, en los días en que estamos viviendo, nos habla por medio de su Hijo. Le damos gracias a Dios por ello. Dice la palabra del Señor: fue a través del Hijo que ocurrió la creación. ¿Cuánto le da gloria a Dios? En el principio, Génesis 1, Dios creó los cielos y la tierra, incluyendo el sustento de ella, y sigue ayudándola, y ha sido constituido heredero de todo. O sea, el Hijo de Dios es heredero de todo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, no solo porque refleja la gloria de Dios, sino porque la gloria de Dios, ¿verdad?, es exacta
plena y completa. No le falta nada. Luego de efectuar su obra de expiación del pecado de la humanidad, tomó su asiento en los cielos. Dice la palabra de Dios, mientras que el capítulo 1 afirma que Jesús es superior a los ángeles, y le vamos a dar lectura en esta mañana, dice, el Hijo superior a los ángeles, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú? Yo te engendré hoy, y otra vez yo seré el Padre, y él será mi hijo. Y otra vez, cuando introduje al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles dicen que hacen sus ángeles espíritus, y sus ministerios llama de fuego del Hijo. Dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro del reino. En otras palabras, Dios le dio toda la autoridad a su Hijo aquí en la tierra, ¿verdad? Y lo hizo menor que los ángeles, ¿verdad? ¿Por qué estamos diciendo todo esto? ¿Por qué Hebreos? O sea, fue la carta a Hebreos. Porque habían levantado unas falsas ideas entre la iglesia o entre los judíos. Esas falsas ideas habían surgido de que Dios, el Hijo de Dios, era ángel. Y Dios, tratándole de comprobarle que no era, que Él era el Hijo de Dios, se vio, ¿verdad?, obligado, ¿verdad?, el escritor de los Hebreos a escribir esta carta y a decirle precisamente que el Hijo de Dios es superior a los ángeles. Damos gracias a Dios por ello. Luego pasa al capítulo 3, afirma la superioridad de Jesús respecto a Moisés, ¿verdad? También dice, aleluya, ¿verdad?, que Cristo es superior a los ángeles y Cristo es superior también a Moisés. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Se encuentra en Hebreos capítulo 3, versículo 1. Le vamos a dar lectura en este momento. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice, Jesús es superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. En otras palabras, dice la palabra de Dios que Él es apóstol, Jesús. O sea, apóstol quiere decir que Él es enviado. ¿Enviado qué? Enviado a salvar, ¿verdad?, la humanidad. Y entre eso, ¿verdad?, estábamos nosotros, ¿verdad? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y damos gracias a Dios por ello. Ahora también menciona, ¿verdad?, el versículo 3, aleluya, que, aleluya, es también mayor que Moisés. Ya le dimos lectura, ¿verdad? Por tanto, hermanos santos, del llamamiento celestial, considerar el apóstol Pablo, el apóstol, sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel, lo constituyó, como también constituyó a Moisés. Moisés fue un gran, ¿verdad?, hombre, un gran fiel servidor de Dios, aleluya, dio libertad, ¿verdad?, a los que estaban en Egipcio, pero aún sin embargo, ¿verdad?, Cristo es superior a Moisés. Damos gracias a Dios. Y también dice que Cristo es superior, ¿verdad?, también a Aarón. O sea, Aarón, que son los sacerdotes, ¿verdad?, levitas que había en aquel tiempo, aleluya. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:14, le vamos a dar lectura, y dice, Jesucristo es nuestro intercesor. No le da gloria a Dios por ello. Jesucristo es intercesor de cada uno de nosotros. Y dice la palabra así en Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué quiere decir? Que retengamos lo que ya tenemos, que no lo dejemos ir tan fácilmente, que lo mantengamos siempre alimentando nuestras almas con la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo,
según nuestra semejanza, pero sin pecado. El 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sacerdote, ¿verdad? Un sumo sacerdote que es el que nos ayuda, ¿verdad? O que nos arrimamos a él confiadamente y él nos perdona. Dice la palabra del Señor, Jesús como sumo sacerdote es superior al sistema levítico de sacrificios, porque el que tiene un sacerdocio, porque él tiene un sacerdocio permanente. En el sistema levítico, el mandato de los sacerdotes finalizaba con su muerte. En otras palabras, eran sacerdotes, ¿verdad?, hasta que el Señor los llamaba a su presencia. Ahí terminaba, ¿verdad?, su trabajo. Pero Jesús es para siempre, en el pasado y en el futuro. La salvación que Él proporciona es totalmente exclusiva. No es simplemente una remoción temporal de culpa por comportamiento pecaminoso. Como Él está sentado, es una realidad que testifica el cumplimiento de su ofrenda. No necesita comparecer ante el Padre y dar cuentas a Él lo que Él realizó. Jesús es superior al sistema levítico, puede decir gloria a Dios, por su carácter santo, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Los sacerdotes del sistema levítico eran seres humanos y sujetos a las debilidades humanas, de modo que ellos debían de ofrecer sacrificio tanto por sus propios pecados como por los del pueblo mismo, como un sacrificio completo por el pecado, una y otra vez para siempre. Los sacerdotes levíticos ofrecían sacrificio de animales, granos, aceite. El gran sumo sacerdote Jesús se ofreció él mismo. Él fue tanto sacerdote como sacrificio. Su sacerdocio fue superior al del cumplimiento de la ley a través de la tribu de Leví. En otras palabras, los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿verdad?, del sacerdocio levítico, ¿verdad?, tenían un propósito, ¿verdad? Ese propósito servía como recordatorio solamente del pecado, pero no lo borraba. Cada año hacían un recordatorio del pecado, pero apuntaba a una mejor esperanza, ¿verdad? Dice, proporcionaba limpieza temporal nada más por los pecados de la gente y tenía sus limitaciones. Los sacerdotes eran pecadores y estaban sujetos a la muerte como todo ser humano. Los sacrificios de animales tenían que repetirse, ¿verdad?, seguido tras seguido. Cada vez que querían, ¿verdad?, hacer un sacrificio por el pecado del pueblo, tenían que matar un animalito, ¿verdad? Gracias a Dios que Cristo, ¿verdad?, murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y ya no se tiene que llevar, ¿verdad?, ese oficio del sacerdocio levítico. ¿Se imagina usted cuántos animalitos, ¿verdad?, se tendrían que matar en este tiempo en que vivimos si todavía se estuviera el mismo sistema? Pero Jesús dijo, aleluya, sacrificio, ¿verdad?, ya no quiero, aleluya. Lo que quiero es obediencia, ¿verdad? Y eso es lo que pide el Señor, ¿verdad?, en estos tiempos en que vivimos, gracias a Jesucristo que Él murió en la cruz del Calvario. Él desea, ¿verdad?, obediencia, aleluya. Muy bien, ya miramos esos 3 puntos. Ahora pasamos a la provisión de la fe, ¿verdad? En Santiago 2:14, ¿verdad?, nos habla, aleluya, que tenemos que tener una profesión de fe, gloria a Dios. Santiago toma la pregunta fundamental de cómo definimos la fe salvadora. Hace una pregunta, ¿cómo podemos definir la fe salvadora? ¿Qué significa profesar fe en el Evangelio? Hace varias preguntas, ¿verdad? Comienza con preguntas que anticipan una respuesta negativa, ya que Santiago trató de demostrar que la fe sin obras no salva. En otras palabras, la fe sin obras es muerta. Dice, para aclarar este concepto, Santiago presentó algunas ilustraciones, la primera de las cuales es
es la impactante posibilidad de simplemente responder a una persona necesitada con falta de interés. Tal vez fe desprevista de cualquier ayuda material, como ropa, o alimento, ¿verdad? No, eso es algo, viene una persona necesitada, ¿verdad?, con usted, y usted nomás le dice, voy a orar por usted, pero no suple la necesidad. En esta semana me impactó bastante, ¿verdad?, un testimonio de la iglesia El Paraíso, ¿verdad?, donde pastorean los hermanos, la hermana Blanca, ¿verdad?, y el hermano Raúl Fernández, y los hermanos también de la congregación tomaron parte en este testimonio. Llegó una joven con una necesidad de que necesitaba ropa para su niño, ¿verdad? Me impactó bastante porque la iglesia inmediatamente se puso, ¿verdad?, a trabajar, y entre los pastores Fernández y la congregación pudieron suplir esa necesidad, ¿verdad?, de esa ropa que se necesitaba para ese niño. Eso es, aleluya, una fe con obras, trabajando, ¿verdad?, la fe con obras, y damos gracias a Dios por ello. Si alguien viene con una necesidad, no tenemos que decirle, Dios le bendiga, voy a orar por usted. No, tenemos que hacer algo por esas personas. Dice, el contraste entre alguien que afirma la fe sin obras y quien tiene obras sin fe llevó al desafiante recordatorio de que incluso los demonios creen en Dios y estremecen. Pero tal creencia no logra nada si no hay arrepentimiento y buenas obras. Abraham, de que se dice, aleluya, que creyó el hombre de fe, él puso, aleluya, esa fe, aleluya, por obras. Cuando Dios le dijo, aleluya, Abraham, lleva tu hijo de la promesa, llévalo a sacrificar, lo necesito al que lo sacrifiques. Abraham sabía que había una oportunidad de que por fe no iba a suceder, pero la fe de él la tuvo que poner por obra, y la obra que puso, que ya listo para el sacrificio, aleluya, Dios lo detuvo y le dice, Abraham, no lo hagas, aleluya, yo sé que tú lo ibas a hacer, pero la fe de Abraham fue tan grande que la puso en práctica. Tenemos otro ejemplo también del Antiguo Testamento de una dama, ¿verdad?, en Jericó, aleluya, de nombre Rahab. Ella, aleluya, le dio alojo, ¿verdad?, a estos israelitas que llegaron a Jericó como espías, aleluya, les dio alojo y también les escondió. No permitió, aleluya, que el ejército de Jericó los tomaran, aleluya, prisioneros, sino que ella valientemente, por fe, Rahab, dice la palabra de Dios, escondió a los jóvenes israelitas, y ella sabía, aleluya, que eso iba a tener recompensa. Dice la palabra del Señor más adelante. Pedro nos ofreció una enseñanza muy práctica sobre este tema, al exhortar al pueblo de Dios a agregar a su fe una variedad de cualidades tangibles y observativas, aleluya. Dice la palabra del Señor, cualidades, dice, coronadas por el amor. Esta vida de fe genuina, evidencia de obras, trae efectividad a nuestras vidas cristianas. Y le voy a dar lectura, ¿verdad?, a lo que dice Segunda de Pedro, aleluya, y dice de la siguiente manera. Segunda de Pedro, del versículo 1, del 3 al 8, dice, y vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros, no nos dejarán estar ociosos. Mientras que estemos ocupados, ¿verdad?, en todas estas cosas que Pablo, ¿verdad?, añade, aleluya, vamos a estar siempre
en victoria, ¿verdad? No va a haber oportunidad de que el enemigo quiera llegar por una manera y nos quiera, ¿verdad?, desanimar, ¿verdad? Dice, a la diligencia mismo añadir virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Cuán importante, ¿verdad?, en la vida cristiana es el dominio propio, porque el dominio propio, aleluya, nos puede detener de hacer muchas cosas que después en el futuro nos arrepentimos. Paciencia, claro, ¿cuántos necesitamos paciencia? Y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, ¿verdad? Y al afecto fraternal amor, porque sin estas cosas, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, no nos dejan estar ociosos. Muy bien, dice la palabra, la fe necesaria para la salvación requiere más que una afirmación verbal, o sea, no nomás decirlo, aleluya, de boca. De acuerdo al mensaje del Evangelio, incluye la demostración de la fe, participando activamente en obras de misericordia y gracia hacia las personas que sufren, para llegar a ellas con un evangelio completo. Gloria al Señor por ello. Pasa enseguida, ¿verdad?, al libro, aleluya, de Judas, aleluya. Y el libro de Judas, aleluya, no es Judas Iscariote, sino que es Judas, ¿verdad?, el hermano de Jesús, aleluya. Dice la palabra de Dios, en breve, el breve libro de Judas describe a personas impías que tratarían de alejar a otros de Dios. El libro llama a los creyentes a defender su fe en medio de la impiedad. Luego proporciona instrucciones sobre cómo los cristianos pueden prepararse para las batallas espirituales que enfrentarse, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, batallas, ¿verdad?, que tenemos que enfrentarlas, ¿verdad? Y en este libro pequeño de Judas, aleluya, habla que la iglesia tenía esa clase de problemas, ¿verdad?, persecuciones, aleluya. Judas se vio obligado en su carta a desafiar a sus lectores a luchar por la fe. ¿Por qué a luchar por la fe? Dice Judas, había falsos maestros que estaban ejerciendo una influencia negativa en la comunidad de la fe. Y Judas desmascaró, les quitó la máscara, ¿verdad?, a sus métodos de hipocresía. También animó a la comunidad de fe a enfrentarse. Al acercarse al final de la breve carta, resumió y aplicó este mensaje. Los apóstoles habían enseñado estos desafíos eran de esperar. También 2 de Pedro 3, del 1 al 7, que afirma que tales condiciones existirían en los últimos días. ¿Verdad? Nosotros no estamos a salvo, ¿verdad?, en estos días que haya, ¿verdad?, o vengan falsas enseñanzas, falsos maestros, tratando de desviar la palabra del Señor. Pero nosotros, gracias a Dios, que hasta ahorita, ¿verdad?, hemos permanecido firmes mientras nos mantengamos, ¿verdad?, en contacto con la palabra del Señor y no dejando, aleluya, de asistir a la iglesia, aleluya, como muchos tienen por costumbre, aleluya, sino que seguir adelante. Dice la palabra del Señor, aleluya. Afirma que tales condiciones existirían en estos días, especialmente en vista del regreso de Jesús, especialmente ahora que ya se encuentra cerca, ¿verdad?, el regreso de Jesús. Van a aumentar, o están aumentando, ¿verdad?, maestros falsos, profetas falsos, que tratan de desviar la palabra de Dios para que perdamos, ¿verdad?, la vista, ¿verdad?, en Cristo que ya tenemos. Notó que ellos seguían sus propios deseos impíos porque escogieron trivializar el Evangelio en vez de creerlo. Trajeron división a la comunidad siguiendo sus deseos pecaminosos. Trajeron, ¿verdad?, división. Es lo que hace el enemigo, hace división. El enemigo, el Señor lo reprenda, él no sabe multiplicar, él solamente sabe dividir. Y mientras que esté dividiendo una iglesia, está contento, que el Señor lo reprenda, pero no lo vamos a permitir.
Por eso estamos, ¿verdad? Estas cartas, ¿verdad? Se escribieron hace mucho tiempo, hace muchos años, pero hoy nos sirven en estos días para nosotros mismos. Escogieron trivializar. ¿Qué es trivializar, verdad? La quisieron poner como común y corriente, como muy superficialmente, como que no tiene, como que la palabra no tenía valor. Así estaban haciendo esos maestros falsos. Por eso Judas, ¿verdad?, se vio obligado a escribir esta carta, ¿verdad?, y muy enfáticamente, y nos habla. Judas señaló que aquellos que inquietaban la iglesia, en términos más amplios, notó que ellos seguían sus propios deseos impíos. Para responderles, Judas instruyó a los creyentes que constantemente fortalecieran su comprensión y compromiso en la fe. En otras palabras, que estuvieran fuertes en la fe, que no se desanimaran. Esto incluía orar en el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que ayuda al creyente no tiene precio. Aún hoy debemos mantenernos firmes en el amor de Dios, siempre buscando vivir en una atmósfera que fomente la intimidad con Dios, una atmósfera que ayude, ¿verdad?, a estar con Dios, aleluya. ¿Y cuál es esa meta que podemos tener? Claro, estar en oración, adorándole al Señor, leyendo la palabra de Dios, aleluya. No dejar nunca de leer la palabra de Dios, a pesar ahorita, ¿verdad?, que hay imposibilidad de ir a las iglesias. Gracias a Dios, repito, tenemos, ¿verdad?, este medio de comunicación a través de videos, aleluya, que eso nos ayuda o ayuda a compartir la palabra de Dios, ¿verdad?, va a diferentes lugares, no nomás va a una iglesia, aleluya. Esta palabra va, ¿verdad?, a varios hermanos se gozan con ella, aleluya, porque alcanzan, aleluya, a aprender algo, no de mí, sino de la palabra de Dios. Porque yo, de mí, no tengo nada que enseñarles, pero de la palabra de Dios sí tengo bastante que enseñar para la honra y la gloria de Dios. Sigue diciendo más adelante la palabra del Señor, aleluya. Siempre buscando vivir en una atmósfera que fomente, que ayude a la intimidad con Dios. Además, la esperanza de la vida eterna que nos trae a Dios. Es nuestra esperanza, ¿verdad?, seguir adelante, seguir firmes, porque la vida eterna la esperamos en el futuro. Es difícil tratar con quienes causan problemas en la iglesia. Amén. Es difícil, ¿verdad?, tratar con quienes causan problemas en la iglesia. Algunos necesitan que se les muestre misericordia. Otros necesitan ser rescatados del rumbo negativo que han perseguido. Y aún otros tal vez necesitan una respuesta que incluya misericordia y confrontación. Aleluya. ¿Cómo podemos tratar, verdad, a estas personas que causan problemas en la iglesia, verdad? Dice aquí da la meta, ¿verdad? Se les muestra misericordia. Otros necesitan ser rescatados, en otras palabras, orándole al Señor, y a que nos ayude a hacerles mirar a esas personas que escogieron un rumbo equivocado, que no están sirviendo a Dios como principiaron, que vino alguien y les engañó, como hablaba Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Le hablaba Pablo a las iglesias de Colosas, ¿verdad? O Gálatas insensatos, ¿verdad? Les dijo, ¿quién vino, verdad, y los engañó? Y ustedes dejaron este evangelio que yo les di. Yo les di un evangelio completo. Yo les di un evangelio, ¿verdad?, verdadero. ¿Verdad? ¿Qué es ahora que escucho, aleluya, estas cosas que estoy escuchando, verdad? Pues ya estudiamos esa lección y nos gozamos bastante. Es difícil, ¿verdad? Sí lo es, aleluya. Pero con la ayuda del Señor tenemos que reprender, ¿verdad?, cuando lleguen esos falsos profetas o que nos quieran engañar a nosotros mismos, ¿verdad? Porque no estamos, ¿verdad? Nosotros no nos escapamos de que nosotros también nos quieran engañar, pero no lo vamos a permitir. La necesidad del amor cambia ahora primera de Juan, ¿verdad?, capítulo 3, del 1 al 3, y dice, no nos debe sorprender que el tema principal de la carta de Juan, ahora habla Juan, es amor. Recordemos que el Evangelio de Juan
el autor se refirió a sí mismo como el discípulo a cual Jesús amaba. Qué manera tan maravillosa de identificarse, ¿verdad? Dice, tanto en su primera carta como en su evangelio, Juan el apóstol enseñó profundamente sobre la realidad del amor de Dios, así como el afecto que el amor de Dios debe de tener en la vida diaria. Expresa su admiración de que el ser humano sea llamado hijo de Dios. Eso es posible solo por el gran amor que el Padre prodijo a la humanidad. La extravagancia del amor de Dios va más allá de la capacidad humana de comprenderlo, ¿verdad? Qué tremendo. Vamos a darle lectura, ¿verdad?, al libro de Juan y vamos a gozarnos. Dice, habla muy bonito, aleluya, y le quisiera darle lectura en esta mañana, aleluya. Rápidamente voy a buscar el libro de Juan, que lo tenemos por aquí. Gloria al Señor. Gracias a su nombre, aleluya. Y dice de la siguiente manera. Estamos buscándolo, aleluya. Juan, aleluya. La palabra del Señor nos habla muy bien. Y dice de esta manera. Fíjese bien. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre. Que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco no le conoció, ¿verdad? Esa es una realidad. Ahorita en el tiempo en que vivimos, ¿verdad?, a nosotros, ¿verdad?, no nos conocen, aleluya. Y no debe sorprendernos, porque a Él tampoco no le conoció. Eso es posible solo por el gran amor que el Padre prodijo a la humanidad. La extravagancia del amor de Dios va más allá de la capacidad humana de comprenderlo. Por eso el mundo que no conoce a Dios tampoco puede conocer a sus hijos. Claro, está, un mundo no nos puede conocer a nosotros. No debería sorprendernos entonces que los inconversos luchen por comprender la naturaleza y la amplitud de nuestra fe. Esta verdad es demasiado sublime para quien no ha tenido una experiencia personal con Cristo. El que no ha tenido una experiencia personal con Cristo, le es difícil, aleluya, poder creer, aleluya. Pero la lectura que leímos dice, mirad, ¿verdad?, cuál amor nos ha dado el Padre, ¿verdad?, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo es las personas que viven alrededor del mundo, no nos conocen, porque a Él tampoco no le conocieron. Gloria al Señor. Dice la palabra. Por otra parte, los que sí conocemos al Señor tenemos una gran esperanza. Un gran día veremos a Cristo cuando Él aparezca y seremos transformados para ser como Él. Tal seguridad que el mundo no conoce atrae al creyente a asemejarse a Cristo. Enseguida Juan toma la pregunta fundamental, o sea, una pregunta principal de todas estas enseñanzas. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Es una grande pregunta, no la podemos hacer nosotros, ¿verdad? La respuesta tiene como base algo más que lo que sentimos, y Juan fue claro. Tenemos el amor de Dios porque Cristo murió tomando el lugar de la humanidad caída. El que no tenía pecado murió por el pecador. O sea, Cristo no tenía ningún pecado. Aún sin embargo, Él murió en la cruz del Calvario, ¿verdad?, por cada uno de nosotros. Él pagó el precio de nuestra culpa que nosotros deberíamos de pagar. Por eso hoy, aleluya, está la libertad de poder aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Es el único camino que hay para ir al cielo. No hay otro, aleluya. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Esa es una realidad. Y gracias a Dios que Dios nos permitió, o Dios me permitió conocer esa grande, ¿verdad?, respuesta. La respuesta tiene como base algo más de lo que sentimos, ¿verdad? El que no tenía pecado murió, ¿verdad? Murió por el pecador. El inocente murió por el culpable.
Dios es Cristo, Dios en Cristo asimismo el pecado de la humanidad y se convirtió en el sacrificio por el pecado. Eso es amor. Tal amor debe producir en el creyente la determinación de demostrar dicho amor. Los demás a los demás. Tal amor no se puede simplemente expresarse en discursos y discusiones, debe ponerse en acción, ¿verdad? Ayudando, ¿verdad?, a las personas. En otras palabras, el amor tiene que ser práctico, ¿verdad? Hay un hermano que de vez en cuando, un hermano en Cristo, ¿verdad?, que de vez en cuando me llama y hablamos por teléfono y ya para terminar me dice: hermano de la cruz, le amo. Le dije: si en realidad me amas, llévame mañana a almorzar, ¿verdad? Y ese es un amor práctico. Puede decir gloria a Dios por ello. Amén. Dice la palabra del Señor más adelante: el desafío es claro y sencillo y bien expresado. Amémonos unos a otros. Dado que Dios es amor, no solo alguien que ama, sus seguidores dan testimonio de que participan en su naturaleza de amor, amando a los demás. De esta manera muestran que han nacido de Dios y que lo conocen. Es contradictorio profesar que Dios es amor y negarse a ser instrumento, ¿verdad?, de amor para los demás. El amor que mostramos a otros es testimonio de que Dios mora en los seres humanos y que está forjado con su naturaleza en ellos. Me explico mejor. El amor, aleluya, que existe en cada uno de nosotros como cristianos, es un amor, aleluya, que va más allá, aleluya, de lo que nosotros podemos imaginarnos. En otras palabras, ese amor comparte, aleluya, con las personas que no conocen a Dios, aleluya. Y eso es una manera, aleluya, de poder testificar que Cristo, ¿verdad?, vive en nuestras vidas, aleluya. Dice: el amor tiene beneficios y resultados adicionales. Los creyentes podrían sentirse confiados en el día del juicio, conforme a nuestro amor por quienes nos rodean se manifiesta más y más, y nos asemejamos cada vez más a Jesús. Su amor en nuestra vida puede disipar todo temor y de no estar preparados para el día, ¿verdad?, final. Ese amor, aleluya, nos ayuda, ¿verdad?, a estar preparados para ese día final. ¿Cuál es ese día final, verdad? El día que Cristo, aleluya, venga, aleluya, para levantar su iglesia, aleluya. ¿Qué nos dice, aleluya, Dios, aleluya? Le voy a dar lectura. ¿Cuál es la percepción de Cristo? Su respuesta a esa pregunta es la base de lo que haría en relación con este estudio. Jesucristo no es igual, comparable a nadie. Él es absolutamente preeminente. O sea que preeminente es algo, aleluya, que es un privilegio, aleluya, que tiene una preeminente. La palabra preeminente quiere decir un privilegio que tiene esa persona, algún mérito que ha hecho, aleluya, para llamársele preeminente. El mérito que Cristo ha hecho es morir en la cruz del Calvario, ¿verdad?, por cada uno de nosotros, aleluya. Dice la palabra: Él mismo se presentó como sacrificio por nuestros pecados. Es solo a través de Él que podemos tener una recta relación con Dios. Y esa relación nos lleva a hacer buenas obras, amar a Dios, amar a los demás. Dios amó de tal manera a la humanidad caída que se entregó por ella. Espera que su amor se exprese a los demás a través de quienes lo aceptan. En otras palabras, nosotros tenemos que ser ejemplo, ¿verdad?, para personas nuevas que apenas empiezan, ¿verdad?, en el Evangelio, para poder ser, ¿verdad?, un ejemplo, aleluya, y damos gracias a Dios por ello, que un día le conocimos. Muy bien, esta fue la enseñanza de esta mañana. Como pudimos ver, aleluya, hubo una serie de sucesos, aleluya. Miramos, aleluya, que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es nuestro sumo sacerdote, la provisión de la fe produce buenas obras, ya lo miramos, aleluya. Y hay una recomendación: tenemos que persistir en la fe. Y hay una necesidad del amor. ¿Por qué? Porque Dios nos ama.
¿verdad? Y así como Dios nos ama, nos llama, ¿verdad?, a amar a las demás personas, para que por medio de ellos, ¿verdad?, ellos puedan venir a conocer a Dios, porque Dios es amor. Muy bien, Dios les bendiga, ¿verdad?, en esta mañana. Doy gracias por adelantado a las personas, ¿verdad?, que me escuchen, ¿verdad?, esperando que alguna palabra, aleluya, haya sido de beneficio para usted, alguien que tenía una grande necesidad, aleluya, y al escuchar este mensaje, Dios le puede hablar y por medio de él puede acercarse a Jesucristo. Esa es nuestra meta, ¿verdad?, de predicar el Evangelio, que alguien, aleluya, alcance, ¿verdad?, a conocer a Jesús como nosotros, ¿verdad? Alguien, aleluya, se interesó por nosotros, aleluya, de poder, ¿verdad?, acercarnos a Dios, aleluya. Termino con ese testimonio, aleluya. En aquellos tiempos, ¿verdad?, había hermanos, ¿verdad?, que como no había transportación, estos hermanos, ¿verdad?, iban por esa persona, ¿verdad?, para que viniera a la iglesia. Cuando no iba un hermano, iba otro hermano por una persona que todavía no había conocido a Dios. En su mente de él, y sin haber conocido a Dios, él se preguntaba, ¿cuánto dinero les pagarán, aleluya, por poder venir por mí, aleluya, cada día de servicio? Pero cuando Cristo lo alcanzó, comprendió que no era porque les pagaran dinero, era porque querían que esa alma se salvara. Y gracias a Dios que Dios alcanzó esa alma, aleluya, y fue un gran servidor de Cristo. Gloria a Dios. Dios les bendiga, ¿verdad?, en esta mañana, esperando en Dios, ¿verdad?, que todos estén bien, bendecidos, aleluya. Es mi deseo. Y el próximo domingo, ¿verdad?, si Dios lo permite, ¿verdad?, y Cristo no ha venido, ¿verdad?, aquí estaré, ¿verdad?, con esta enseñanza, dándole gracias a Dios por ello. Dios les bendiga, ¿verdad?, y pasen, aleluya, buen día. Que el Señor los acompañe y siempre esté con ustedes. Voy a hacer una oración. Gracias, Cristo, por permitirme, Padre, poder compartir, ¿verdad?, esta enseñanza con mis hermanos, Padre. Que esta enseñanza alcance, aleluya, a alguna persona que no conozca a Cristo. Alguien que esté necesitada, alguien que esté pasando por problemas, aleluya, que al oír este mensaje, Dios le hable a su corazón y pueda salir adelante. Gracias, Señor. Gracias por mi hogar. Gracias por mi esposa, gracias por mis hijos que nos has mantenido a flote, Señor, a pesar de esta epidemia. Gracias, Señor. A usted le doy honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermano.